muy respetable, con bastante relación con los grupos ilegales, ¿no es cierto? Esa es mi opinión. Y la Asociación del Valle del Río Cimitarra, no es solo su opinión, que se gana es una premios de paz. Calumnia no, al aire. no es ninguna calumnia. Ahí está en las investigaciones judiciales. Ninguna, no hay nadie condenado a las ¿cuáles campesinos? Si los tienen instrumentalizados y el que no se les rinda, simplemente... digamos, usted no convierta el micrófono de esta emisora, digamos, en una especie de forma de criminalizar a la gente. Esos campesinos viven en unas situaciones muy difíciles. Yo le pido el favor que los respete. No, a mí no me pida que respete a quienes reclutan niños. No, usted como tiene los miembros que probar de la ACBC, eso. se lo usted pruebo. Tiene que probarlo y ante las instancias judiciales. Si tiene información, vaya ante una instancia judicial. Pero si le cerraron la investigación por presión de ustedes. Por favor, presiones. Computador de Julián Colorado. Están todos los videos de los miembros de ACBC en campamentos con menores. Si hay una investigación, deje que se desarrolle. No, es que no se desarrolló. Hace más de 8 años ocurrió un momento que hoy vuelve a cobrar relevancia en la política colombiana. Durante una entrevista en UW Radio Colombia, el senador Iván Cepeda Castro confrontó a la senadora María Fernanda Cabal y cuestionó duramente sus afirmaciones sobre el reclutamiento de menores por parte de la guerrilla. En ese momento, Cepeda sostuvo que Cabal no tenía pruebas suficientes para respaldar sus acusaciones y que ese tipo de afirmaciones debían sustentarse con evidencia clara. La discusión quedó registrada como uno de esos choques políticos que suelen perderse con el paso del tiempo. Sin embargo, años después el tema volvió a tomar fuerza cuando antiguos miembros de las FARC-EP comenzaron a reconocer públicamente el reclutamiento de menores durante el conflicto armado. Lo que en su momento fue motivo de debate político hoy aparece nuevamente en el centro de la discusión pública. Muchos recuerdan aquella entrevista y se preguntan si el paso de los años terminó confirmando lo que en ese entonces se discutía con tanta intensidad. La hemeroteca, una vez más, pone sobre la mesa un episodio que vuelve a generar preguntas sobre la memoria política del país. La verdad es que me trajo a mi memoria todas estas guerras que hemos dado en solitario contra las organizaciones sociales que son el arma más letal para derrotar el terrorismo. Todas estas famosas ONGs que en buena hora el presidente Trump y Marco Rubio determinaron acabar con lo que se llama la asistencia a través de USAID. Una asistencia que terminaba yendo exactamente para los enemigos de las libertades y de la democracia. Mire, además, yo hablo allí de la ACBC, para que la memoria frágil del ser humano lo recuerde. Asociación de Campesinos del Valle del Cimitarra. Si no estoy mal, apoyaditos por el cura Francisco de Rux. ¡Ah, sorpresa! Esos se ganaron un premio de paz como se lo han ganado la mayoría de las organizaciones bandidas en Colombia y protegidas por los medios de comunicación. Después apareció el computador de Julián Colorado. Están los niñitos reclutados, lo tengo en mi memoria. Empieza la actividad judicial de la Fiscalía y sale toda esta mano oscura, mediática, y los curas jesuitas comunistas proclives a los helenos, o será la fuente que los nutre ideológicamente con su teología de la liberación, a presionar la liberación de los primeros que se capturan por cuenta de la Fiscalía y del Ejército. Se ganan el premio. Sale en video un señor con el sombrerito blanco, los aplauden a rabiar en Bogotá, que son todos hipersensibilones. En el computador sale el señor del sombrero, sale alias el indio, sale todo el organigrama que cuando queda descubierto, ¿qué sucede? Desaparece en la organización. Qué bueno además que volvamos a reconstruir esos hechos, porque yo creo que yo tengo esos videos. Hay momentos en la política que en su momento pasan casi desapercibidos, pero que años después vuelven a cobrar una fuerza inesperada. Eso es lo que está ocurriendo con un viejo fragmento de entrevista que hoy vuelve a circular y que revive un duro enfrentamiento entre María Fernanda Cabal y Iván Cepeda Castro. En aquel entonces, durante una conversación en UW Radio Colombia, el debate giraba alrededor de uno de los temas más sensibles del conflicto armado en Colombia, el reclutamiento de menores. Cabal insistía en que ese crimen había ocurrido de manera sistemática dentro de la guerrilla, mientras Cepeda cuestionaba la manera en que se estaban presentando esas acusaciones en medio del debate político nacional. La discusión quedó registrada como un fuerte choque de visiones sobre lo que realmente había pasado durante décadas de guerra. Sin embargo, con el paso de los años, distintos procesos de verdad y testimonios de exintegrantes de las FARC-EP terminaron reconociendo públicamente el reclutamiento de menores dentro de sus filas. Ese reconocimiento ha hecho que muchos vuelvan a mirar hacia atrás y revisen aquel debate con una nueva perspectiva.
recordando que a veces las discusiones políticas solo encuentran respuesta cuando el tiempo termina revelando los hechos. Pero cuando uno recrea ese video, se da cuenta de la estrategia que ellos siempre han usado, ¿no? Es amenazar. Casi como decía nuestro candidato a la Cámara, David Toledo, que aspiramos que consiga llegar al Congreso de la República por valiente, David Toledo, con su voz enfrentando esa invitación que hace la rectora de AFIT a una reclutadora de niñas denunciada por quienes eran en ese momento unas muchachitas arrancadas de los brazos de su mamá campesina. ¿Eso tiene pruebas? ¿Tiene pruebas? Viene a la justicia, tiene pruebas. O sea, el testimonio desgarrador y real no es prueba, pero la mentira construida por esas ONGs que son peores que el demonio lavándole la cara al terrorismo, eso sí es válido y con eso sí seguramente abren prontamente una investigación. Se les cayó la mentira, ya no más, y yo lo que le digo, doctor Londoño, es hay que volver a recordar, porque si no recordamos ese dolor por el que transitamos por cuenta de las FARC y sus aliados, porque las FARC no hubieran podido soportarlo si no tendrían infiltrados en el sector financiero, en la clase política, recordar porque la memoria es frágil para que no se vuelva a repetir jamás. Hoy, cuando María Fernanda Cabal se encuentra en la recta final de su periodo en el Congreso y ha dejado claro que no tiene intención de regresar a esa misma curul, muchos empiezan a mirar hacia atrás y a revisar algunos de los debates más intensos que protagonizó durante su carrera política. Uno de ellos fue aquel fuerte cruce con Iván Cepeda Castro en UBW Radio Colombia, donde se cuestionaron mutuamente sobre el reclutamiento de menores por parte de las FARC-EP. Hoy, con varios reconocimientos públicos sobre ese tema, muchos recuerdan esa discusión y se preguntan si el paso del tiempo terminó cambiando la lectura de aquel enfrentamiento político. Y en medio de ese repaso por su trayectoria, también surge otra pregunta que muchos le han hecho en los últimos meses. ¿Por qué no quiere volver al Congreso? Según ha respondido en diferentes entrevistas, Cabal considera que su papel político ahora debe ir más allá de una curul y que su interés está en impulsar cambios desde otro escenario político, dejando claro que su salida del Congreso no significa retirarse de la vida pública, sino buscar un espacio donde, según sus propias palabras, pueda tener mayor impacto en el rumbo del país. Y de todas esas historias, como la que les estaba narrando en esa confrontación con Iván Cepeda, historias que son vívidas y que las olvidamos. Es una batalla que nunca va a concluir porque la misión de mi vida es el servicio y la misión de mi vida es enfrentar y desenmascarar a los bandidos. Voy a ir la semana entrante a la posesión de mi amigo José Antonio Cast, a quien conocí sin ser ni siquiera miembro del Parlamento, luchando contra la derecha cobarde de su país, contra la derecha de Piñera, contra esa derecha que permitió llevar un país al borde del abismo con la presión de los comunistas y de los izquierdópatas por una constituyente que parecía escrita por extraterrestres, por psicópatas, por trastornados mentales. Trastornados. Ese análisis lo hizo Agustín Laje magníficamente, cómo iban a crear 40 jurisdicciones indígenas, por favor, en un país donde los indígenas son una absoluta minoría, pero es parte de la anarquía y de la excusa de la inclusión de la diversidad en el sistema. Voy donde José Antonio Cast con la alegría que me da a mí de ver cómo una persona con un valor civil como él, como Alejandro Ordóñez, lo dieron todo. La diferencia es que este país, Colombia, es muy mal agradecido con patriotas como Alejandro Ordóñez, que yo no lo olvidaré, nunca lo voy a reivindicar ante la historia de este país porque era la única voz, junto con la de Fernando Londoño, el único norte moral enfrentando la aplanadora del Acuerdo de La Habana de Juan Manuel Santos. José Antonio Cast, crucificado por ser católico y por ir a misa. Increíble, ¿no? Habrá que preguntarle cuál es la escala de valores a Juan Manuel Santos, si hay que ser violador de niños para tener curules gratis, pero el que va a misa todos los días, a ese hay que condenarlo mediáticamente. Bueno, voy a donde José Antonio Cast y en marzo estaré en el evento más importante, que es el evento conservador que cierra Donald Trump en Dallas. Va Javier Milei, va José Antonio Cast y vamos todos los patriotas de la civilización occidental que defendemos la libertad. Entonces, ¿qué va a hacer María Fernanda? Voy a seguir con mis contactos internacionales, afuera me reconocen, afuera me quieren, llevando esa bandera de una Colombia que no se rinde y llevando la bandera por todos
mis policías y soldados que dan su vida en un país terriblemente mal agradecido y de poca memoria. Usted vio las imágenes, doctor Londoño, cómo asesinaron a los soldados que estaban custodiando todo el equipo y el material para las elecciones. Bueno, pues tuve una discusión con la defensora del pueblo, que no la he hecho pública, pero sí le voy a hacer un reclamo, donde ella dice fallecieron 3 soldados. Le dije, no fallecieron, los asesinaron. Y ella me dice, ¿a usted le consta que los asesinaron? ¿Cómo? ¿A usted le consta que estaban indefensos? De Mar Córdoba. Ella no pone la palabra asesinato porque siente que no estaban indefensos. Y esa es la defensora del pueblo. Esa es la defensora del pueblo. Qué horror. Pero ella dice que es el VIH, que ya no tiene la culpa. O sea, no se atreve a escribir la palabra asesinados. Pero sí me reclama a mí, senadora de la República, que me retracte de lo que he dicho del Partido Comunista. Que todos sabemos que los partidos comunistas del mundo son depredadores, porque su esencia es el mal. Ellos mismos han hecho purgas internas a lo largo de la historia. No me va a enseñar ella mi historia, debería aprendérsela. Y esa es la historia que tenemos que enseñar en Colombia. No la historia mentirosa que han deshecho a través de manipular la memoria y deshacer las fuentes fidedignas y probadas. O sea que esta es una batalla cultural donde no voy a descansar. Y voces como la suya, doctor Londoño, a lo largo de todos estos años tienen que ser la voz firme. Y tenemos que volver a rescatar a la gente buena como Alejandro Ordóñez. Y esta batalla la seguimos. Ya veremos en qué lugar vamos a estar, pero vamos a llevar la bandera. Usted vio esa disputa en el Parlamento, en el Congreso argentino de Javier Milei, que llega ante toda esta horda de impresentables igualitos a los mamertos del Congreso de Colombia, que gritan y andan todos, porque parte de toda la trama y el teatro es también su físico, ¿no? Es agredir, es ser vulgares. ¡Qué maravilla! Fue como una jornada cuando usted ve cómo el torero capotea al toro y lo va llevando sin ningún temor. Javier Milei le contestó a un gallinero y los puso donde les corresponde. No hay que tenerle miedo a los bandidos de la izquierda, pero hay que conocerlos para desenmascararlos, para enfrentarlos y para derribarlos, y que estos países no repitan esta basura de lo que ha vivido Venezuela, Cuba y Nicaragua. En buena hora está Trump en el poder, en buena hora hay un presidente que vuelve a cambiar la geopolítica del mundo con determinación. En medio de un panorama político cada vez más polarizado en América Latina, hay figuras que han decidido asumir una postura frontal frente a lo que consideran el avance de las ideas de izquierda radical en la región. Una de esas voces en Colombia ha sido la de María Fernanda Cabal, quien durante años ha construido una imagen política basada en la confrontación directa contra lo que ella denomina el proyecto del socialismo o del comunismo en el continente. Para Cabal, el debate político ya no se limita únicamente a elecciones o reformas económicas. Según su visión, se trata de algo más profundo, una batalla cultural, una disputa por las ideas, por los valores y por el rumbo que deben tomar las sociedades latinoamericanas en las próximas décadas. Desde esa perspectiva, la senadora ha insistido en que muchos países de la región han estado expuestos durante años a una narrativa política que, según ella, ha debilitado instituciones, economías y modelos de libertad individual. Por eso, en múltiples intervenciones públicas, Cabal ha defendido la necesidad de enfrentar esas corrientes ideológicas no solo desde la política tradicional, sino también desde el debate cultural, académico y social. En ese contexto, su discurso también ha mostrado simpatía y respaldo hacia varios líderes internacionales que en distintos países se han convertido en referentes de una corriente política que busca enfrentar abiertamente esas ideas. Entre ellos se encuentra el presidente argentino Javier Milei, quien llegó al poder con un discurso disruptivo contra lo que él llama la casta política y con una defensa radical del libre mercado y la reducción del tamaño del Estado. También ha expresado admiración por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, cuya estrategia de seguridad contra las pandillas ha sido vista por muchos sectores como una muestra de autoridad y decisión política frente al crimen organizado. Otro referente dentro de ese mismo espectro es el líder chileno José Antonio Kast, quien ha construido su proyecto político defendiendo posturas firmes frente al orden institucional, la seguridad y la defensa de valores tradicionales.
Y por supuesto, Cabal también ha mostrado afinidad con la figura del expresidente estadounidense Donald Trump, cuya presidencia marcó un giro en el debate político global al desafiar abiertamente muchas de las corrientes dominantes en la política internacional. Para Cabal, todos estos liderazgos representan algo más que simples gobiernos o campañas electorales. Representan, según su visión, una reacción frente a lo que considera el avance de proyectos ideológicos que han ganado terreno en varios países. De ahí que su discurso insista constantemente en la necesidad de dar la batalla cultural, una expresión que se ha vuelto recurrente dentro de ciertos sectores políticos y que hace referencia a la idea de disputar el relato político en universidades, medios de comunicación, redes sociales y espacios de opinión. Para quienes la respaldan, Cabal representa una voz que no teme confrontar directamente esas ideas. Para sus críticos, en cambio, su discurso forma parte de una polarización cada vez más profunda en la política regional. Lo cierto es que, más allá de las posiciones a favor o en contra, su figura se ha convertido en una de las más visibles dentro del debate ideológico que atraviesa actualmente a América Latina. Y ahora la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué papel jugará en los próximos años dentro de ese escenario político que sigue cambiando? Porque para algunos, esta disputa apenas comienza. Si te interesa este tipo de análisis sobre la política colombiana y los debates que están marcando el rumbo de América Latina, suscríbete al canal, deja tu like, comenta tu opinión y comparte este video, porque aquí seguimos analizando lo que está pasando y lo que podría venir para el país.